Bien, y hoy es un día importante para toda la región, lo decíamos temprano, Brasil está en su segunda vuelta electoral, 156 millones de personas que van a ir a decidir si Lula o Bolsonaro. Así ha terminado la historia, esta es la grieta de Brasil que se define hoy. Nosotros tenemos, por supuesto, una cobertura especial. Está Caro, está Gonza, pero tenemos también acompañándonos también en piso a Marcelo Bermolén, que es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Marcelo. Muchas gracias. Un placer acompañarlos. Bueno, Bien. estamos muy atentos. Vas a quedarte con nosotros durante toda la hora para el Así es. análisis, pero estamos en Brasil. Claro, estamos, por ejemplo, con Carolina Moroso, que nos viene contando todo lo que está pasando. Ahí te vemos, Caro. Buenas tardes. Contanos tu impresión ahora. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, ¿acaso la grieta definitiva? La escuchaba a Mari referirse a esto como la grieta. Es la grieta definitiva en Brasil y te diría un escenario absolutamente inédito para ellos. Incluso con distanciamientos de amigos o incluso entre familia, donde hay votantes de un lado y del otro y se enfrentan no solamente dos referentes políticos muy distintos en cuanto al modelo que quieren para Brasil, sino esencialmente dos sistemas de valores y de creencias muy distintos. Y esto tiene que ver también con el rol que ha tenido, algo que puede resultar extraño viéndolo desde afuera, pero cuando uno está aquí lo entiende, el rol que ha tenido la religión. El rol que han tenido las creencias, el rol que han tenido algunas cuestiones como si un candidato cree o no en Dios. El propio Lula da Silva tuvo que salir a aclararlo en un comunicado y de hecho hubo 3 alusiones al menos al respecto por parte del expresidente Lula en el debate, en el último debate presidencial. Claramente esto es lo que está en juego con las distintas personas con las que hablas en la calle. Bueno, ahí está. Sí. ¿Ya votaron? Lula. Vocês acham que ele vai ganhar? Só um minutinho, fala com a gente, estamos ao vivo para a Argentina. Acham que ele vai ganhar? Vocês acreditam nas pesquisas? Acreditamos que ele vai ganhar e que vai ser um governo muito bom. Creemos en las encuestas, porque este es otro punto clave, el escepticismo que hay en las proyecciones que le dan ventaja a Luis Ignacio Lula da Silva y dicen, creemos en las encuestas y creemos que él va a ser un gobierno muy bueno. O que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos? Olha, nos últimos 4 anos houve uma desmanche de todas as organizações que ajudavam democráticas. ¿Hubo un desmantelamiento de todas las organizaciones democráticas en estos últimos 4 años? Sim, e o que aconteceu de pior foi que aumentou a pobreza, né? E aumentou a corrupção. Bueno, según... Ahí la perdimos un poquito. A ver, Caro. A ver si podemos recuperarla a Hola. Carolina Amoroso. Caro, te estábamos A ver. perdiendo. Nos quedamos en portugués. Ah, perfecto. A ver. Recién respondía el señor, yo le preguntaba qué cree, qué considera que pasó en estos últimos 4 años en Brasil y él me decía que considera que aumentó en estos 4 años tanto la pobreza como la corrupción también en Brasil. Boa tarde para vocês. Muito obrigada. Caro. Bueno, claramente Sí. un escenario profundamente polarizado que se ve cada vez que prendemos la cámara con alguien que salta con la L, ¿no? Que es este claro gesto de apoyo al candidato Luis Ignacio Lula da Silva, y también gente que grita 22 o Bolsonaro, que por supuesto es el número que tienen que pulsar en, recordemos que esto es voto electrónico, para votar por el actual presidente, por la reelección del actual presidente Esto Jair significa, Bolsonaro. perdón, Caro, dentro de todo, y ahora lo vamos a sumar a Marcelo, que está también acá en piso para hacer el análisis. Votan 156 millones de personas, que es una magnitud realmente impresionante, y sin embargo se espera que hoy mismo se conozca el resultado, digamos. Esto es algo que no va a tener... porque El voto en la electrónico, primera ¿no? vuelta se habló mucho sobre cómo se iba cargando, había mucho chiste, ¿no? De ahora se cargan los votos de la matanza de Brasil y demás, pero hoy mismo vamos a conocer el resultado.
Bueno, sí, claramente hay cierta preocupación entre los expertos con lo que puede pasar si la diferencia es muy magra, digamos, entre ambos candidatos, sobre todo por cierto escepticismo que hay en el electorado de Jair Bolsonaro y cierta idea de que hay un sistema en contra de él, ¿no? Él mismo en el debate expresó esto, hay un sistema, el sistema está en contra mío, pero puso paños fríos al terminar el debate en diálogo con una colega de Globo, donde dijo quien lleve la mayor cantidad de votos se lleva la elección. Sí. Exactamente. Yo no sé si quizás la tenemos preparada, disculpas a la producción si se la estoy pidiendo ahora, pero nosotros hace un ratito hicimos una entrevista con el presidente del sindicato de metalúrgicos, ¿no? Quien está en ese lugar clave en el que nació la carrera política de Luis Ignacio Lula da Silva, y hablaba un poco sobre eso, ¿no? Sobre lo que puede suceder si es que el actual presidente no reconoce los resultados o si la diferencia es muy pequeña, y las expectativas que tienen desde el núcleo duro del Partido de los Trabajadores con respecto a lo que puede suceder en algunas horas nada más cuando se conozcan los resultados. Dia histórico para o Brasil. Porque eu acredito que não seja somente dia histórico para o Brasil, mas para toda a América Latina, porque o que está disputa hoje... Este no es solamente un día histórico para Brasil, sino para toda América Latina, porque lo que está en disputa es la democracia. Es un proyecto que representa la democracia y que representa el crecimiento económico y más empleo. Y representa comida en la mesa. Y otro proyecto que representa el odio, la violencia, la falta de políticas. De que o povo brasileiro vai reafirmar a sua convicção. El pueblo brasileño va a reafirmar su convicción en la democracia en nuestro país. ¿Usted cree en las pesquisas que le dan ventaja a Luis Ignacio Lula da Silva? Yo creo que las encuestas muestran el retrato del momento. Lo que están demostrando es que tenemos posibilidades de ganar la elección. Yo siento en las calles el deseo de cambio. Bien, Caro Amoroso, que nos estaba haciendo la traducción en simultáneo de la nota que había hecho hace un ratito por la velocidad con la que están trabajando los equipos de TN allá, digo, para entender también el enorme esfuerzo que están haciendo los equipos. Perfecto. Salió muy bien. Perfecto. Perfecto. No, te decía... En un momento le preguntábamos también por lo que puede suceder, ¿no? Si hay un resultado magro, ¿no? Y si la diferencia, porque él mismo reconoció que la expectativa es de una diferencia ajustada. Y te diría que hay mucho escepticismo en el Partido de los Trabajadores claro, con respecto a la posibilidad de ganar un distrito clave que es San Pablo, ¿no? Sí. El candidato de Bolsonaro, Tarcisio Gómez de Freitas, ha tenido un resultado muy sólido en la primera vuelta y tiene muy buenas proyecciones para esta segunda vuelta, enfrentando a un delfín de Lula, quien fue derrotado en 2018 por Bolsonaro, que es Fernando Haddad. Una consulta a propósito de algunos incidentes que se registraron. Ahí estaba leyendo en el norte de Brasil, como la policía actuando y evitando que supuestamente partidarios de Lula fueran a votar. Hablamos del noreste brasilero. ¿Estos son casos aislados? Mira, hay información de todo tipo y el hecho, te diría, más resonante ya desde la tarde de ayer fue lo que sucedió en un contexto en el que se estaba dando esta caminata, esta caravana por la Avenida Paulista, donde muchos militantes de Lula terminaron en otros puntos, ¿no? Siguiendo un poco lo que era la concentración de la militancia, y en Jardins se dio este hecho que, por supuesto, es de público conocimiento y el video se viralizó, que fue que una diputada siguió a militantes de Lula, exactamente, la diputada Zambelli. Esto está bajo investigación, ese es el hecho más resonante. A lo largo del día ha habido todo tipo de versiones al respecto. Esto es lo que se está llevando la centralidad en este momento, ¿no? La principal denuncia que se ha realizado. Pero bueno, claramente desde el entorno de la diputada aducen que había sido agredida y hostigada por militantes o seguidores de Luis Ignacio Lula da Silva. La verdad es que la imagen es muy, pero muy impactante de la diputada con el arma, ¿no? En un contexto donde además hubo mucha concentración de gente aquí en San Pablo. Lula
como casi en una estrategia de apuntalar en la recta final a quien está corriendo de atrás, como les decía antes, que Fernando Haddad, decidió participar de esta caminata en la Avenida Paulista. La verdad es que el nivel de concentración de gente era muy, pero muy grande. Nosotros, recuerdo, intentábamos levantar señal, era prácticamente imposible. Y frente a tal volumen también de gente que se concentra, vos recién hablabas, Marina, de 156 millones de electores, realmente Brasil es un país continente casi, ¿no? Entonces, nada, en un contexto así, la verdad es que los mecanismos de seguridad están bajo la lupa también, sobre todo por el nivel de polarización y, hay que decirlo también, tensión social que se vive, ¿no? Claro, está con nosotros acá Marcelo Bermolén de la Universidad Austral, con lo cual te pregunto a vos y lo sumo a Marcelo en la pregunta, ¿no? Porque es muy curioso y me recuerda directamente a la situación que se había vivido en el intento de reelección de Donald Trump, ¿no? Que sea el presidente en ejercicio el que desconfía de la transparencia del comicio, porque es bastante curioso que sea el que está en ejercicio del poder el que diga que el resultado electoral hay que mirarlo con lupa, ¿no? De alguna manera, en general, suele ser al revés esta cuestión. Caro, le pregunto acá a Marcelo y espero tu mirada desde allá. Es complicado porque no había sucedido antes que un presidente ponga en duda el sistema electoral. Lo hizo Donald Trump, un sistema que los norteamericanos confían, ¿no? Entonces, es un debilitamiento de las instituciones poner en duda el sistema nada más ni nada menos que con el que se expresa la democracia. Todavía sigue en esa postura Donald Trump y lo mismo está repitiendo ahora Jair Bolsonaro. El sistema de urnas electrónicas, hay que decirlo, es un sistema que muchos países del mundo desarrollado lo abandonaron por la fragilidad que puede tener de ser alterado, de puede ser cambiado, sí. Pero es un sistema en el que los brasileños confían y es un sistema que ya está adoptado culturalmente por los brasileños. Entonces, poner en duda eso es una peculiaridad de Bolsonaro con una doble intención, ¿no? Que es poner en duda el resultado que lo podría apartar del poder. Claro, no sé cómo se está viviendo esa duda allá, si hay mucha tensión cuando se va a las urnas. Los dos ya han votado. Sí, así es, muy temprano a la mañana, Lula un poco más tarde de lo que estaba previsto. Lula votó, por supuesto, en ese epicentro del lulismo que es San Bernardo do Campo, ¿no? Que es el lugar donde está el sindicato de metalúrgicos, donde nosotros podíamos entrevistar a Moisés Elerges, que es el presidente del sindicato que escuchábamos recién. Cuando le preguntábamos a él, él establecía justamente la misma comparación que estableció recién Marcelo, ¿no? Hablaba de casi como una suerte de Trump vernáculo al referirse a estas dudas con respecto al sistema de votación. Pero esto ha calado hondo en la población, de la misma manera que han calado hondo en la población estos fantasmas de las debacles latinoamericanas. Esta idea de que Brasil con Lula, me refiero a la población, cuando hablo del electorado puntualmente de Bolsonaro, esta idea de que con Lula Brasil puede ir rumbo a Venezuela, Cuba o Argentina. Atención con esto, porque a mí me ha tocado recoger testimonios en la calle donde me decían: a ustedes les prometieron picaña, a nosotros Lula nos está prometiendo picaña, a ustedes nunca les dieron picaña, ¿no? Refiriéndose al asado. Sí. Lo que quiero decir es que ha permeado mucho ese escepticismo con respecto al sistema en una parte del electorado, de la misma manera que ha permeado mucho toda la retórica y la discursividad de Jair Bolsonaro con algunos de sus votantes más fieles. Hay que mirar con atención qué puede pasar hoy. Hablaba con algunos analistas de aquí, lo que me decían, e incluso con especialistas que cubren Latinoamérica para medios internacionales, y me decían: lo mejor que puede pasar hoy es que la ventaja sea contundente en cualquiera de las direcciones. ¿A qué hora, Caro, se va a tener una idea aproximada, una tendencia irreversible? Bueno, tratándose de esta elección, no me animaría a decirte un horario. Porque a las 5 no me animaría a decirte un horario, ¿no? Justamente por lo delicado que es esta situación. A las 5 cierran. Nosotros estamos, de hecho, muy cerca de un centro de votación donde la verdad es que han mantenido acotado incluso el acercamiento de la prensa, ¿no? Tienen muy bien dispuesto todo, pero para que los votantes entran, salgan, todo se desarrolla de una manera muy ordenada y ágil. Recuerdo la instancia anterior, ¿no? Que fue la primera vuelta del 2 de octubre. Nosotros ya cerca de las 19 estábamos dando
algunos de los primeros datos, ¿no? Y por supuesto ya 21:30 aproximadamente estábamos hablando de una tendencia bastante contundente, pero no quiero remontarme a ese antecedente porque aquí se está dando la batalla definitiva. Claro. Acá se juega la grieta, acá se juega la contienda, la más polarizada que recuerda este país en las últimas décadas. A ver, Marcelo, si ganara Lula, ¿el Parlamento cómo quedaría? Pues se está hablando de que conservaría Bolsonaro. Es que eso ya se definió. Claro. Ese es el problema, porque hoy estamos hablando de la gran elección, digamos, decisiva y hacia el futuro de Brasil, pero una gran parte del poder ya se definió en la primera vuelta. Claro. Y esa gran parte del poder, que distribuyó poder en el Parlamento, recordemos que a Dilma Rousseff la destituyó un Parlamento, ¿sí? Señor. Entonces, significó para Bolsonaro una consolidación de su poder. Hoy el Parlamento de Brasil, con la nueva conformación, es el Parlamento conservador más conservador de la historia de la nueva democracia brasileña. Y además, perdón, un detalle que no es menor, Marcelo, y me parece importante, es, yo recuerdo en la primera vuelta electoral, la duda era si Lula ganaba en primera, Exacto. no si Lula ganaba o no. Y terminó siendo una diferencia mucho más chica de la que se esperaba. Con lo cual, digamos, ganó Lula, pero también ganó Pero Bolsonaro. también ganó Bolsonaro. Y lo señalo, esto del impeachment y de la destitución de Dilma, porque por primera vez en 25 años el Senado va a estar presidido por el Partido Liberal de Bolsonaro. Y dentro de la Cámara de Diputados, lo que se llama el Centrado, que es una conjunción de partidos de derecha, va a tener el 48% de los votos de la Cámara de Diputados. Entre ese Centrado está integrado por el Partido Liberal. Con lo cual, digamos, yo creo que Bolsonaro, en caso de salir del gobierno, se va a convertir en el fiscal del país y lo va a fiscalizar paso a paso a Lula. Recordemos también que aquellos que juzgaron a Lula, Sergio Moro y el procurador, uno es senador y el otro es diputado, se van a convertir en fiscales de la gestión de Lula y es posible que empiecen con los pedidos de impeachment contra Lula para destituirlo. O sea que yo creo que todavía no sabemos lo que va a venir, pero lo que puede venir es muy peligroso. Puede ser el mismo método que se, digamos, exactamente lo mismo. El mismo método que que terminó debilitando a Dilma y la terminó sacando del poder. Caro, podemos hablar de las encuestas. Ya sé que en la primera vuelta las encuestas pifiaron todas, o casi todas. No sé cómo vendrán ahora. ¿Qué han pronosticado ahora? Bueno, ayer se publicaban algunas casi como sobre las últimas horas de la tarde que hablaban sobre votos válidos, ¿no? Estamos hablando de 52, un escenario 52-48, pero la verdad es que el escepticismo es total. En ese caso estaríamos hablando de unos 4 o 5 puntos. Todas rondan en torno a esa diferencia, o muchas de las que hemos visto publicadas por algunos de los principales medios hablan de una diferencia así, ¿no? Entre los 5 o 4 puntos. La verdad es que el escepticismo con respecto a las encuestas, ya te diría que incluso entre los adeptos a Lula, ¿no? Que es el más favorecido por las proyecciones, es bastante profundo, ¿no? Hay que jugar el partido definitivo, que es la votación, que son las urnas, y ver los resultados. Con respecto a lo que recién decían, ¿no? De las victorias que ya consiguió el bolsonarismo, yo te diría que marcaría algunas cosas, ¿no? Primero, se ha vuelto muy, pero muy sólido en territorios, en distritos muy, muy claves. Por ejemplo, San Pablo, por ejemplo, este estado clave. Esta es la capital financiera del país y este estado es un estado muy rico. Tarcisio Gómez de Freitas realmente se ha consolidado mucho, tiene, según las proyecciones, todas las de ganar para esta segunda vuelta. Pero sumado a eso, el bolsonarismo ha ganado terreno en la conversación política. El hecho de que Lula aparezca descolocado en un último debate cuando Bolsonaro le dice usted es abortista y él tenga que aclarar yo no estoy a favor del aborto, y aparezca el sistema de creencias de cada uno en el centro de la escena y en un lugar de profundo protagonismo en la conversación política, habla de ese terreno que ganó el bolsonarismo, que ganó ese sistema de valores que representa y su modelo dentro de la conversación pública acá en Brasil, ¿no? Bien, muy interesante esta cuestión y, como decía Caro, también lo regional y todo lo demás que se está jugando en una elección en la que ya se definió el Congreso, y este es el punto de lo que marcaba... Agregando, digamos, completando lo que decía Caro, hay 27 gobernaciones en juego, 15 se definieron en la primera vuelta. De esas 15, Bolsonaro obtuvo 8.
Lula obtuvo 5 y 2 fueron por partidos diferentes. Y hoy están en juego otras 12 gobernaciones que no se pudieron definir en la primera vuelta y que están por balotaje. Entre ellas, como bien decía Carolina, la de San Pablo, ¿no? El otro día en el debate, Bolsonaro le pegaba a Lula con el tema de la corrupción, ¿no? Exacto. Condenado en primera instancia, 3 veces se confirmó la condena, después la Corte como lo desprocesa, ¿no? Porque no lo absuelve, lo desprocesa, una cosa muy técnica. Digo, ¿eso cómo puede juzgar, a tu entender, en lo institucional, digamos? Yo creo que ambos tienen acusaciones de corrupción, digamos, ¿no? Bolsonaro tampoco, digamos, bebe agua bendita, tiene muchas acusaciones de corrupción, incluso con el manejo de la compra de vacunas y con otras cosas, otras cuestiones. Algunas fueron detenidas en el Parlamento, o sea, él limitó un intento de impeachment y demás, pero la verdad es que lo que puede pasar de aquí al futuro es que si Bolsonaro no gana, si Lula se instala en el poder, Bolsonaro empieza a tener el mismo recorrido frente a los tribunales que tuvo Lula en el pasado, ¿no? Entonces, eso también creo que es lo que hace que Bolsonaro se aferre con tanta pasión al poder, ¿no? De Brasil está judicializada, ¿no? La política está claro, de esta manera, como decía Caro, no hubo una... Digo, obviamente los últimos años del PT estuvieron marcados por las denuncias de corrupción, pero no es que... Digo, estamos hablando de calidad institucional, que Bolsonaro se presentó con una cuestión de transparencia y también tuvo un manejo muy complejo de la pandemia, ¿no? Con unas declaraciones muy tremendas en un país en el que murió muchísima gente. Es una elección que define, yo creo que más que dos modelos de país, son dos cosmovisiones del mundo. Es cierto que Bolsonaro se posiciona diciendo, bueno, a mí me acusan, pero a ti te juzgaron, ¿no? Le dice a Lula, que es muy diferente, ¿no? Pero yo creo que hay una confrontación. Desde el lado de Lula dice aquí se juega el autoritarismo versus la democracia. Desde el lado de Bolsonaro aquí se juegan los valores versus la decadencia y la corrupción. Sí. Algunos analistas dicen que en realidad Brasil elige entre dos populismos, ¿no? Ah, mira. Así que bueno, también es una mirada. Bien, Caro, vamos a estar atentos obviamente, cualquier novedad desde allá y tienen más tarde previsto una cobertura especial, mucho trabajo por delante para los equipos de TN que están trabajando en Brasil. Te seguimos. Muchas gracias, Caro. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, también, por ayudarnos a pensar esta elección tan compleja. No es tan fácil caer en los eslogans cuando se está jugando algo tan así, y me parece que hay mucho para comprender, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones en Argentina, ¿no? Y que... Un año electoral para la Argentina y que por supuesto el impacto de la elección en Brasil también va a llegar a nosotros, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Muy cortita, ya venimos.